Por favor, les recuerdo nada más mantener el micrófono en silencio. Bueno, para comenzar, bienvenidos a este espacio de Hablemos de Química del mes de abril. Hoy tenemos una ponencia súper interesante que se titula Laboratorios remotos, experiencias en química más allá de las aulas. La ponencia va a estar a cargo de la licenciada Fiorella Lizano Sánchez. Ella es licenciada en química, actualmente cursa una maestría en educación en ciencias experimentales y tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba. Es desarrolladora e investigadora en el Laboratorio de Experiencias Remotas de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica y también es profesora de la Cátedra de Física para Ingenierías. También ha colaborado en proyectos como Innovaciones para la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias Naturales mediados por tecnologías digitales y en el proyecto de laboratorios remotos asistidos por inteligencia artificial, nuevos entornos para enseñanza y aprender. Entonces, bueno, para las personas que es la primera vez que nos acompañan en este espacio, es un espacio que hace el Colegio de Químicos todos los meses. Lo que buscamos es justamente mostrar lo que los profesionales en química están haciendo desde diferentes áreas y diferentes campos. Es abierto para toda persona que quiera también exponer el trabajo que está haciendo. Entonces, también ahí aprovecho para extenderles la invitación. Si tienen algo que quisieran presentar, este espacio está totalmente disponible. Y la dinámica del espacio es tener una ponencia y al final tenemos un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, los invito también a apuntar sus preguntas y al final conversar un poco entre todos. Entonces, bueno, sin más, Fío, muchas gracias por estar acá hoy y les doy la palabra para comenzar la presentación. Muchas gracias, Vale, por la presentación. Y bueno, buenos días. Bueno, como les dijo Vale, yo les voy a hablar sobre cómo hemos estado utilizando estos recursos de los laboratorios remotos para la enseñanza en química. Bueno, eh, me gustaría iniciar, ¿verdad? Hablando sobre la enseñanza tradicional, que es el modelo de enseñanza que hemos venido utilizando desde hace más de 100 años, ¿cierto? Un modelo que prioriza la figura del docente o la docente, ¿verdad? En el proceso educativo. En este proceso se transmite el conocimiento de una forma unidireccional y los estudiantes tienen un rol pasivo como receptores de información simplemente, ¿cierto? También se prioriza el aprendizaje de contenidos mediante repetición y memorización. Se le da muy poca atención al desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad. Y además se utilizan exámenes, pruebas estandarizadas, escritas como medio principal de evaluación, ¿verdad? Hay poca consideración con los estilos de aprendizaje o el progreso individual de los estudiantes. Entonces, ¿qué pasó cuando nos enfrentamos a algo distinto a lo que estábamos acostumbrados, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando llega la pandemia, ¿verdad? Esto, bueno, generó un gran caos en todo sentido, el cierre de instalaciones de universidades y esto generó la necesidad de nuevas prácticas. Y no solamente en prácticas docentes, como en el caso, ¿verdad? de solamente la parte teórica, sino algo que se vio sumamente afectado fue la parte de las prácticas experimentales. Entonces aquí es donde el doctor Ignacio Idoyaga propone un nuevo modelo llamado el modelo de laboratorio extendido, que este es un modelo didáctico que propone el uso sinérgico de distintos dispositivos y estrategias para llevar a cabo las actividades experimentales. Entonces, en entornos educativos digitales, muy importante. Entonces, este propone el uso de distintos recursos que actúan de manera sinérgica para aumentar la probabilidad de generar aprendizajes relacionados con la parte experimental. Como pueden ver, propone el uso de actividades experimentales simples, que es como lo que conocemos los laboratorios caseros, ¿verdad? Que se utilizaron mucho durante este tiempo. Las simulaciones, laboratorios virtuales, que son como un conjunto de simulaciones, y los laboratorios remotos. Tal vez ya antes, bueno, muchos de los que se utilizaron durante la pandemia fueron laboratorios virtuales o simulaciones como las del FET, ¿verdad? Y bueno, tal vez un concepto con el que no estén muy relacionados de estos que les muestro son con laboratorios remotos. Pues bueno, los laboratorios remotos son un conjunto de software y hardware
que le permiten a un usuario acceder a través de Internet a experiencias reales. Y aquí hago énfasis a experiencias reales. ¿Por qué? Porque muchas veces se tiende a confundir con una simulación. En las simulaciones tenemos datos pregrabados, ¿verdad? Que nos permiten llevar a cabo la actividad y que nos den los resultados que esperamos. En el caso de laboratorios remotos, son experiencias reales que tienen el error experimental asociado a una práctica, tal y como si se realizara en un laboratorio tradicional, ¿verdad? Un laboratorio presencial. Ahora, existen dos tipos de laboratorios remotos. Por un lado, tenemos los laboratorios remotos en tiempo real, que en este caso se utiliza el equipo de manera sincrónica. Es decir, el usuario accede a, a la interfaz y puede ver lo que está sucediendo en tiempo real, manipula el equipo en tiempo real. Entonces, hay una cámara web por medio de la cual puede ver lo que está sucediendo en ese momento. Bueno, se utiliza equipo real, por supuesto, genera datos reales y tiene un uso limitado ya que puede ser utilizado por un usuario a la vez. Por el otro lado, tenemos laboratorios ultra concurrentes, que son un conjunto de datos de experiencias reales, utiliza equipo real y también genera datos reales. Y la diferencia, bueno, aparte de que no es en tiempo real, ¿verdad? Este no es en tiempo real, podemos tener muchos usos simultáneos. Ahora, ¿cómo solventamos esta limitación de tener un solo usuario a la vez? Bueno, resulta que ahora les voy a hablar un poco sobre Lapsland, pero Lapsland básicamente tiene distintos equipos en distintas universidades del mundo. Por ejemplo, este robot que ven acá, el robot Arduino, hay dos en la UNED, pero también hay en universidades en Estados Unidos, en Europa. Entonces, si, por ejemplo, dos robots están siendo utilizados, los dos robots de la UNED están siendo utilizados, lo redirige a otro robot más cercano, por ejemplo, el que está en una universidad en Estados Unidos, y así sucesivamente. Bueno, ¿por qué hay dos tipos de laboratorios y, verdad? ¿Por qué no usamos solo en tiempo real? Bueno, hay ciertas disciplinas como física, electrónica, que muchos de los fenómenos que se estudian, los procesos para poder estudiar esos fenómenos son reversibles. Es decir, yo termino de realizar la actividad experimental y puedo volver al inicio, ¿verdad? De ese proceso. Pero hay otras disciplinas como química, como biología, que los procesos son irreversibles. Por ejemplo, muchas veces yo termino una reacción y no puedo volver al inicio de esa reacción, ¿verdad? No puedo agarrar ese mismo líquido y volver al inicio de esa reacción, sino que para volver al inicio tengo que empezar una nueva reacción, ¿verdad? Por ejemplo. O en el caso de biología, por ejemplo, si voy a ver una célula de una planta, yo hago todo el procedimiento de cortar la planta, la veo en el microscopio, pero para volver al inicio de eso no puedo usar ese mismo pedacito de planta que ya corté, ¿verdad? Tengo que utilizar, volver otra vez, pero con una nueva. Entonces, por este motivo es que los ultraconcurrentes se han utilizado para ese tipo de disciplinas, ¿verdad? Como una opción importante, ya que no podemos hacerlos en tiempo real. Bien, como les hablaba de Lapsland, bueno, nosotros trabajamos en conjunto con Lapsland, que es una red que conecta laboratorios remotos en distintas partes del mundo. De hecho, hay distintas comunidades de laboratorios remotos, como podemos verlo acá. Tenemos, bueno, en Centroamérica solo está Costa Rica, específicamente acá en la UNED. Y también hay algunos equipos en Argentina, en Brasil, me parece que ahora en Colombia, en Estados Unidos. Y la mayor cantidad o la mayor comunidad de laboratorios remotos se encuentra en Europa. Esto es de suma importancia, ¿verdad? Para la institución y todo, ya que nos permite hacer conexiones con otras universidades alrededor del mundo, ¿verdad? Donde siempre hay un intercambio de conocimiento, de cómo se trabaja, cómo lo están aplicando en docencia, etcétera. Y también genera otras oportunidades como becas, etcétera, para poder ir a estudiar, ¿verdad? A otras universidades, lo cual es sumamente importante y enriquecedor. Ahora bien, estas son las estadísticas de uso de generales de los laboratorios. Es decir, estos son los usos de todos los laboratorios que hay disponibles y de todas las instituciones alrededor del mundo que los utilizan. Podemos ver que durante el 2018 y 2019 los usos eran, ¿verdad? Ahí no eran muy altos. Justamente cuando llega la pandemia, vean que los usos aumentan casi que en 15.000 usos, ¿verdad?
fue un recurso que se disparó justamente, el uso de este recurso se disparó durante la pandemia. Y algo que nos sorprendió mucho es que en el año 2021 vean que casi que se triplica el uso de los laboratorios, ¿verdad? De las sesiones. ¿Y por qué fue de sorpresa? Porque ya en el 2021 muchas instituciones estaban adoptando como un modelo híbrido, ¿verdad? En que iba a algunas clases y específicamente las clases que más se buscaba ir eran las clases que tenían el componente experimental, ¿verdad? O un laboratorio asociado. Y podemos ver que en los siguientes años se ha mantenido un uso sostenido, ¿verdad? Creciente de los laboratorios remotos. Entonces, ¿qué nos ha mostrado esto? Bueno, lo que llamamos del 2025, llevamos 6.000 usos. Y esto nos demuestra que luego de la pandemia, los laboratorios remotos se han visto como un recurso muy valioso para poder seguir llevando a cabo actividades. De hecho, muchas instituciones em, vieron la importancia de no solamente tener actividades presenciales, sino también adoptar modelos híbridos de educación donde podemos utilizar estos tipos de recursos para llevar a cabo experimentación. Ahora, un poco como una línea de tiempo sobre los laboratorios que se han creado en la UNED en conjunto con LabsLand y otras instituciones. Bueno, en el 2018, ¿verdad? Que es como donde ya empieza a tomar más forma el proyecto. Se tiene el VISIR, que es un equipo para realizar circuitos eléctricos, y Arduino para ver programación, básicamente en electrónica. Ya para el 2020 empezamos con, bueno, tenemos los Arduino Robot, que era el que se veía en la imagen, que ahora les voy a mostrar, y se crea el primer laboratorio remoto de química precisamente de la UNED, que es el laboratorio remoto de ácido base 1. Y se crea ante la necesidad justamente de la pandemia, ¿verdad? De poder tener recursos para poder experimentar en química. También se crean los laboratorios de Ley de Boyle y Ley de Charles. Luego, en el año 2021, se crea un laboratorio analizador de textura. Esto es muy importante acá, tal vez mencionarlo, que no solamente se han creado laboratorios solamente para física, química y biología, sino también para otras disciplinas. Por ejemplo, esto es para una carrera de agroindustrial. Luego, para el 2022, tenemos una segunda versión del ácido base. Para el 2023 creamos una tercera versión. Entonces, tal vez pueden decir como, bueno, pero ¿por qué tenemos tres versiones de un mismo laboratorio, verdad? Bueno, todos tienen objetivos diferentes y nacen debido a que llegan docentes de distintas áreas y nos dicen, bueno, está bueno el recurso, pero sería bueno si tuviera esto, ¿verdad? Entonces ahí se ha ido modificando para que los docentes tengan distintas opciones y utilicen la que mejor se adapte a sus objetivos de enseñanza, ¿verdad? Los objetivos educativos. Y para el 2024, bueno, tenemos el Hive for Electronics, que es como una mejora del VISIR, y es un laboratorio muy potente que de hecho les voy a mostrar un rato del microscopio para el área específicamente de biología. Bueno, ¿con cuáles laboratorios contamos en química? Bueno, tenemos el de Ley de Boyle, Ley de Charles, uno de difusión. Ah, bueno, muy importante, el primer laboratorio remoto de química, como les dije, en la UNED se creó en el 2020, pero ya existía uno que es este de difusión por la Universidad de Georgia, me parece. Y ellos crearon este primer laboratorio un laboratorio ultraconcurrente, de hecho, y viendo que de hecho este tipo de laboratorios es gran, un gran recurso para poder llevar a cabo este tipo de experimentación en estas disciplinas, ¿verdad? Y también tenemos las tres versiones de valoración ácido-base. ¿Qué ventajas tengo de utilizar laboratorios remotos? ¿Verdad? Tal vez dicen, bueno, pero si ya tengo laboratorios presenciales, ¿de qué me sirve? Bueno, primero, porque enriquecen y expanden los horizontes de la enseñanza tradicional en química, ¿verdad? Muchas veces tenemos cursos introductorios que tal vez no llevan un laboratorio asociado porque es tal vez este, conceptos básicos como para poder llevar luego en la carrera. Y es súper importante. De hecho, algo importante que no he mencionado hasta el momento es que en las ciencias naturales, el componente experimental es algo fundamental,
¿verdad? Muchas veces se enseña las ciencias como si fueran un dogma, pero sabemos que para poder tener una comprensión profunda de lo que estamos estudiando, necesitamos esa parte experimental, ¿verdad? Entonces, muchas veces, de hecho, lo utilizo como ejemplo porque también soy profesora de la Cátedra de Física para Ingenierías y en ese tipo de cursos que no tienen un laboratorio asociado, se utiliza este tipo de laboratorios para llevar a cabo experiencias, bueno, o prácticas experimentales más bien. Además, no hay limitación de espacio, tiempo. Cuando, bueno, hablando específicamente de química, ¿verdad? Que es como nuestra área, ¿verdad? Me imagino que la mayoría acá son de química. Todos sabemos que cuando teníamos que ir a un laboratorio era aquel estrés porque teníamos solo 3 horas. Y si algo nos salía mal o agregábamos algo mal, había que botar todo y volver a empezar. Y ya, si se nos acaba el tiempo, se nos acabó y listo. Si le tuvo los resultados bien, si no, pues de ver qué hace, vale con el profesor para poder repetir la práctica. La ventaja de estos laboratorios es que están disponibles las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Entonces, el estudiante puede acceder en el momento que desee y puede utilizarlo las horas que quiera, las veces que quiera, ¿verdad? Y no hace falta ir a un espacio físico a realizar la práctica. Además, esto también disminuye el costo de recursos consumibles, ¿verdad? Disminuye el uso de reactivos, el uso de equipos, que muchas veces son grupos grandes o son muchos grupos de la misma materia y los equipos se empiezan a desgastar, etcétera. Además, bueno, a esto mismo los equipos, tenemos un acceso ilimitado a equipos avanzados. Por ejemplo, nosotros desarrollamos, bueno, esa práctica del analizador de textura y una espectroscopía con la Universidad Nacional. Estos equipos son sumamente costosos y por lo general hay un equipo en la universidad o a veces ni siquiera hay. Entonces, ¿cómo hacemos para que los estudiantes puedan tener un acercamiento al uso de estos equipos? Porque a veces es imposible llevarse a un grupo con 20, 30 estudiantes con un solo equipo, ¿verdad? Si no es demostrativo, entonces, ¿verdad? No tienen chance de utilizarlo. Estos laboratorios permiten eso, ¿verdad? Que los usuarios o los estudiantes puedan tener un acercamiento a sus equipos. Y sí, tal vez no lo están usando físicamente, pero se tienen todos los cuidados para que se sigan todos los pasos necesarios para poder utilizar el equipo de manera correcta. Y también que brinda grados de libertad a los estudiantes, ya que pueden repetir la práctica las veces que deseen y además pueden modificar incluso lo que están haciendo. Por ejemplo, tal vez la guía didáctica que les da el docente les pide que utilicen cierta configuración, pero en el laboratorio están disponibles otras configuraciones. Entonces, por mera curiosidad, entran a otra configuración para ver cómo funciona, qué hacen, y eso también les permite, perdón, les permite que autorregulen su aprendizaje. Bueno, ahora aquí voy a detenerme un momento para mostrarles los laboratorios que tenemos. Vamos a ver. Ujú. Acá. Vamos a mostrarles. Un segundito nada más para abrir la página. Ok. Voy a volver a ingresar porque está un poquito ahí. Bueno, esta es la página del AppsLab que les mencionaba, ¿verdad? Que es donde tenemos los laboratorios que hemos realizado tanto en la UNED como en otras instituciones que también utilizamos. Y bueno, inicialmente voy a mostrarles los laboratorios de química, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí tenemos las tres versiones de ácido base. De hecho, voy a mostrarles dos de ellas. El ácido base 2 y 3 se parecen mucho. Lo que cambia es que en una se utiliza un ácido, una base fuerte y un ácido fuerte, en el otro una base fuerte y un ácido débil. Entonces, por eso voy a mostrar solo una de las dos versiones. Bueno, tenemos la primera versión que se hizo en el 2020, ¿verdad? Fue esta versión en la cual podemos ver que tenemos una sección de introducción, configuración y observación,
¿verdad? En la versión de ácido base 2 podemos ver una diferencia en que tenemos, desde el inicio tenemos dos versiones, una potenciométrica en la cual se va a ver el sensor de pH, ¿verdad? Y la medición del pH, y otra colorimétrica donde no vamos a tener esa parte del pH, ¿verdad? Cuando ingresamos, vamos a ver, podemos ver que también tiene las mismas tres secciones, introducción, configuración y observación, pero en la parte de introducción, aparte del video introductorio, que lo que tiene el video introductorio es como em, una explicación breve de lo que se va a hacer en el laboratorio y la parte teórica, ¿verdad? También tenemos la configuración del equipo. Bueno, acá en la parte de configuración tenemos hidróxido de sodio y ácido cítrico, ¿verdad? Y podemos elegir entre tres tipos de disolución desconocida, ¿verdad? La concentración desconocida. Y en el caso del ácido base 2 tenemos, ahora aumentamos a a otra concentración de valorante e igual tres muestras para, en este caso, de ácido acético. Bien, cuando ingresamos, por ejemplo, acá, podemos ver que tenemos una interfaz que nos muestra el pH y el volumen. Y tenemos la vista del equipo. Ahora, en este laboratorio nos daba la opción de ir añadiendo de 50 en 50 gotas y vean que cuando ya empiezo a ver, o cuando empiezo, perdón, a agregar el valorante, podemos ver como una vista un poco más de cerca de lo que está sucediendo en el beaker. Y en el caso de este otro, del ácido base 2 podemos ver que la parte de observación cambia mucho, ¿verdad? En este veía todo así como de lejos, de hecho, ven que acá ni siquiera veo la bureta, y en este cambia. Y además se agregan distintos elementos que lo hagan más real. Aquí puedo empezar a agregar el valorante poco a poco. Bueno, aquí utilicé la versión potenciométrica, ¿verdad? ¿Y por qué esto? ¿Por qué cambiamos como esta forma de las vistas? Bueno, acá también puedo entrar en pantalla completa. Es importante también que estos recursos nos permitan desarrollar ciertas habilidades en los estudiantes. Entonces, por ejemplo, la lectura del menisco sabemos que es algo muy importante que nos enseñan desde la primera clase, ¿verdad? Y bueno, entonces con este laboratorio nos, nos ha permitido que los estudiantes puedan aprendan a leer correctamente una ureta, aunque siempre, ¿verdad? Tienen distintas graduaciones, pero bueno, que vayan como familiarizándose con eso, ¿verdad? ¿Cómo puedo leer correctamente una ureta? ¿Qué cuidados tengo que tener? ¿Cómo leo el menisco? Y además tengo una vista más cercana, perdón, de la reacción, ¿verdad? Lo que está sucediendo. Y bueno, en este caso, el pH. Algo importante es que en esta versión, como pueden ver, se va generando una gráfica conforme voy agregando el hidróxido de sodio, ¿verdad? Se me va generando una gráfica. En este no. ¿Por qué? Porque entonces aquí el objetivo del docente es distinto. Más bien acá tal vez al docente le interese que el estudiante construya esa gráfica. Y aquí ya se puede, porque bueno, en el anterior también pueden construirlo solo, porque puede ir tomando los puntos de volumen y pH, etcétera. Además, se agregó este botón, ¿verdad? Para ir em, goteando manualmente. ¿Por qué? Porque aquí veíamos la necesidad de que muchas veces, no sé si recuerdan que estamos realizando la práctica esta, ¿verdad? De valoración ácido-base y nos dicen, ya casi llega, le falta una gota o media gota. Ven, por ejemplo, ahí ya están llegando prácticamente y si teníamos todo corrido, pues era complicado, ¿verdad? Ver ese cambio, poder detenerse en un laboratorio. Entonces, ya con esta opción, podemos incluso como simular o emular, más bien, en vez de simular, como emular esa parte, ¿ok? Entonces, sí, como les digo, se han tenido todos los cuidados para que sean lo más similar posible a una experiencia real. Bien, y el de ácido base 3 es muy similar a este, solamente que, como les decía, tiene em, un ácido fuerte, utiliza ácido clorhídrico. Esto es un laboratorio ultraconcurrente, muy importante, les iba a mostrar primero uno en tiempo real, pero bueno, este es un laboratorio ultraconcurrente, ¿verdad? Tenemos un set de datos bastante grande para que los estudiantes utilicen estos laboratorios. Si yo vuelvo a ingresar a esta misma configuración, yo obtengo aquí otra, otra réplica, ¿verdad? La idea, bueno, otra repetición. La idea es tener distintas réplicas para poder también llevar a cabo todo el,
el análisis de errores, ¿verdad? Que se asocia a la práctica siempre, que es muy importante en física, en química, ¿verdad? Este tipo de análisis. Entonces eso es muy importante también y también para evitar que, por ejemplo, decirle a un estudiante, "Ah, bueno, tienen que hacer esta práctica y que solo uno lo haga y le pase los datos a los demás, ¿verdad? Eso también evita, por eso se tienen varias repeticiones de una misma configuración. Y por otro lado, tenemos también laboratorios en tiempo real, como les mencionaba, que tal vez con el ejemplo que queda mejor para entender bien qué es un laboratorio en tiempo real, es este del robot Arduino. Bueno, este laboratorio es más que todo para programación, ¿verdad? La idea es que el estudiante genere un código y se lo envíe al robot. Como pueden ver, bueno, toda esta parte que ven aquí es para la parte de programación. Yo le voy a enviar un código sí, un código que ya está hecho. Y bueno, pues la idea es que el estudiante pruebe ese código en el robot. Pero como pueden ver, hay un tiempo limitado para utilizar el robot como tal. Ya vamos a ver. Ven, acá podemos ver que tenemos prácticamente 2 minutos para utilizarlo. Esto hace que la mayor cantidad del tiempo el estudiante esté generando el código y el tiempo que tiene para utilizar el robot es pequeño. Entonces, si no funciona, sale y vuelve a realizar el código. Entonces, esto hace también que los robots estén libres como para que los estén utilizando, ¿verdad? Otros usuarios. Entonces, como pueden ver, yo aquí puedo manipular el robot. De hecho, vean que aquí me redirigió a un robot de la UNIR. Entonces, eso es importante también, ¿verdad? Y bueno, acá yo lo puedo manipular, ¿verdad? Ahí, en este momento está pasando eso en esa universidad. Y bueno, voy a enviarle un código de seguir líneas. Si el código está bien, el robot va a encontrar la línea y la va a seguir. De lo contrario, entonces nunca va a encontrar la línea, ¿verdad? Y habría que volver a hacer el código correctamente, etcétera, que era lo que les mencionaba. Entonces, este es un laboratorio en tiempo real, ¿verdad? Estoy viendo lo que está sucediendo, tengo datos reales, tengo equipo real, que me permite llevar a cabo este tipo de experimentos. Ven, ahí ya encontró la línea, incluso yo puedo aumentar la velocidad, ¿verdad? Dependiendo de lo que haya hecho, disminuirla. Y bueno, pues este es un laboratorio en tiempo real. Em, y también quiero mostrarles un laboratorio. Algo importante es que hay laboratorios sumamente sencillos, pero que tienen una cantidad de usos increíbles. Por ejemplo, el laboratorio de Ley de Oil, se lo voy a mostrar rápidamente. Es un laboratorio sumamente sencillo, de hecho ya lo van a ver, y es el laboratorio que más usos tiene. ¿Por qué? Porque aquí es algo muy importante que les voy a mencionar, es que el docente es el principal usuario del laboratorio remoto, ¿verdad? Es el que mejor debe aprender a utilizar este tipo de recursos. ¿Por qué? Porque son ellos los que van a utilizar estos recursos en sus clases, ¿verdad? Eh, entonces, este tipo de laboratorios, aunque sea así de sencillo, vean que la configuración simplemente es elegir entre una jeringa, un volumen y otra, les permite adaptarlo, ¿verdad? A lo que quieren o a los objetivos de aprendizaje que tengan. Entonces, es por eso que tal vez un recurso sencillo también lo hace a la vez muy potente, ¿verdad? Porque va a depender de cada docente, ¿verdad? En cómo lo quiera utilizar. Aquí podemos ver que conforme vamos disminuyendo el volumen, aumenta la presión, ¿verdad? Que es básicamente lo que nos dice la ley de Boyle. Entonces, ¿verdad? Eso es muy, muy interesante también. Eso les quería mostrar. Y finalmente quiero mostrarles un laboratorio, no es de química, es de biología, pero bueno, este año se terminó de desarrollar este laboratorio y es un laboratorio sumamente potente que ha venido a cambiar la manera en que desarrollábamos los laboratorios ultraconcurrentes. Bueno, la principal desarrolladora de este laboratorio es nuestra compañera María Paula Obando. Ella es ingeniera en bioprocesos y también bueno, tiene formación en enseñanza de las ciencias. Y bueno, cuando María Paula llega, ¿verdad? Digamos con la idea de que genera este tipo de laboratorios en el área de biología. Y bueno, trae unas ideas increíbles, ¿verdad? Y entonces al final logramos tener este producto. Este laboratorio es muy importante porque reúne distintas, este,
tecnologías, ¿verdad? Que se han generado últimamente, no solo el uso de los laboratorios remotos, ¿verdad? Sino también que tenemos el uso de tecnologías como modelado 3D. Acá también bueno, tenemos el video introductorio y la configuración que nos dice como las partes del microscopio, que es muy importante. Y tenemos un modelo 3D que nos permite visualizar más de cerca lo que es un microscopio. ¿Por qué esto es tan importante? Porque muchas veces, por ejemplo, el microscopio es un equipo bastante caro y que, ay, perdón, y que muchas veces cuando llegan o llegamos a los que recibimos alguna asignatura de laboratorio de biología, nos dicen mucho cuidado porque es muy caro, así que manipúlenlo con cuidado. Entonces uno llega y lo manipula con aquel miedo, ¿verdad? Y como podemos ver acá, podemos ver todas las partes, ¿verdad? Cómo está constituido, los lentes, ay, es que se me los lentes y todo, ¿verdad? Todo, 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 todo. Entonces es muy importante también para que los estudiantes puedan familiarizarse con el equipo que van a utilizar. Luego en la parte de configuración podemos elegir entre células vegetales, células animales. Y algo importante aquí de mencionar es que cuando se creó este laboratorio, también se creó con un enfoque muy hacia primaria. ¿Por qué? Porque en primaria y secundaria, acá en Costa Rica y en muchas partes del mundo, prácticamente la mayoría, las ciencias no cuentan con este perdón, con este componente experimental. Por ejemplo, incluso en las mismas carreras de formación para docentes de primaria no llevan ni siquiera laboratorios, pero sí les pedimos que empiecen a desarrollar habilidades STEM en los estudiantes donde ni siquiera ellos tuvieron ese acercamiento, ¿verdad? Entonces, este laboratorio de hecho se utiliza en una cátedra de didáctica de las ciencias que es justamente para la formación de docentes de primaria. Entonces voy a mostrarles esta que a mí me gusta mucho, la verdad. Todas son hermosas, pero bueno. Entonces, como este recurso estaba muy enfocado, ¿verdad? A esa población, se realizó una parte interactiva, que esa es una parte totalmente nueva, ¿verdad? De este tipo de laboratorios a los otros que les he mostrado, que era introducción, configuración y observación. Porque es sumamente importante que los estudiantes también puedan ver el proceso por el cual llegamos a observar, ¿verdad? Lo que estamos observando. En este caso, desde el momento en que se toma una muestra. Muchas veces se les dice, bueno, sí, la planta hace fotosíntesis o algo y les mostramos la imagen del microscopio, pero tal vez nunca entienden de dónde viene esa imagen, ¿verdad? O qué es lo que estoy viendo. Entonces, acá me da la oportunidad de poder ver todo el montaje y ver de dónde proviene todo eso que estamos haciendo. De hecho, vean que me va indicando todo, qué es lo que debo hacer y todo, y esto, ¿para qué? Para que los estudiantes puedan verlo también como un videojuego, como interactivo, ¿verdad? Para que no sea aburrido también para ellos. Eso es muy importante. Este laboratorio también tiene la gran ventaja de que no solamente se enfoca en primaria o secundaria o universidad, sino que es escalable a todos los niveles educativos. Por ejemplo, en el caso de primaria, ¿verdad? Podemos decirles, bueno, las diferencias entre o bueno, qué es una célula animal y una vegetal. En secundaria, bueno, y la diferencia, que unas tienen pared celular, que las otras no tienen pared celular, etcétera. En secundaria, por ejemplo, en este caso, podemos decirles, bueno, las plantas tienen cloroplastos, que por medio de los cloroplastos se hace la fotosíntesis, bla, 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 y mostrarles los cloroplastos de la planta. Y en cuestiones de universidad, ya vamos a ver, yo les voy a mostrar para que se vea bien el proceso. Acá, como pueden ver, tenemos en la interfaz la parte de enfoque, desenfoque, justo como lo tendríamos en un laboratorio o utilizando un microscopio real. También podemos aumentar o disminuir la luz. Y muy importante, también podemos cambiar los lentes y aquí le voy a activar sonido. No sé si lo pudieron escuchar. A ver, sí, me parece que sí. Bueno, ¿por qué la importancia de que se escuche ese clic? Porque algo que nos comentaba María Paula es que a veces iba a las clases de laboratorio y le decían tal vez, profe, es que no se ve nada. Y era tal vez que ni siquiera habían colocado bien el lente, ¿verdad? O muchas veces estaba así todo desenfocado y decía, ve qué chido lo que estoy viendo. Y tal vez no está viendo nada, ¿verdad? Entonces, la importancia de tener estos recursos también es que nos permiten también poder saber bien qué es lo que tenemos que ir a ver, ¿verdad? Ya un laboratorio presencial o cuando utilice un microscopio real.
Ahora, bueno, lo que les decía, que también se puede utilizar en universidades, quería que vieran el movimiento. Como podemos ver, ahí están los cloroplastos moviéndose, ¿verdad? De la planta. Y esto es un proceso denominado ciclosis, que se ve ya a nivel superior. Entonces, como pueden ver, este laboratorio se adapta al nivel educativo que, ¿verdad? Que se desee. Y bueno, es realmente potente. De hecho, también tenemos la opción de mirar de cerca, que es justo como yo vería si me acercara a los lentes de un microscopio, ¿verdad? Esto es lo que yo vería. Circulito con todo esto que estamos viendo, los cloroplastos, ¿verdad? Esto es una planta de Lodea, que es una planta acuática. Entonces, ahí están los cloroplastos buscando la luz, ¿verdad? Para poder hacer el proceso de fotosíntesis. Entonces, ahora, de hecho, el desarrollo de los laboratorios remotos que estamos haciendo ahora van enfocados a esto, ¿verdad? A hacerlos interactivos, también que se puedan utilizar en distintos niveles educativos, lo cual es sumamente importante. Bien, ahora voy a continuar con la presentación. Bueno, los laboratorios remotos no solamente nos sirve para ser aplicados en docencia, sino también que nos permite tener una formación continua de los docentes, porque como les decía, ¿verdad? Son el principal usuario de los laboratorios, entonces por medio de capacitaciones, etcétera, es importante que ellos aprendan a utilizar bien estos laboratorios y puedan tener la idea de cómo utilizarlos en sus prácticas docentes. También se presentan como un recurso de innovación educativa y por supuesto que lo utilizamos en docencia, ¿verdad? Y también nos permite realizar investigación sobre también sobre cómo son estos recursos como educativos en la parte de cómo funcionan, cómo la percepción de los estudiantes al utilizarlos, ¿verdad? De los docentes al utilizarlos, etcétera. Y también nos permite llevar a cabo actividades de divulgación y extensión, que son actividades que de hecho realizamos bastante en nuestro equipo de Laboratorio de Experimentación Remota de la UNED, ya que es importante llevar estos recursos o dar una mirada a poblaciones que no tienen prácticamente, o el acercamiento es casi nulo con la parte experimental, ¿verdad? Como ciertos colegios o zonas específicas. Bueno, colegios y escuelas también. Bueno, entonces en docencia, ¿cómo se utiliza, verdad? Bueno, estos laboratorios se han utilizado en distintas universidades. Acá en Costa Rica se ha utilizado en la Universidad de Costa Rica, también en la Universidad Nacional con esta espectroscopía que les mencionaba. Con colegios científicos, muchos de los colegios científicos utilizan nuestros laboratorios remotos, incluso estos laboratorios se han utilizado para olimpiadas de física, ¿verdad? Para la parte experimental de la Olimpiada de Física. Y también se ha utilizado en el Colegio Nacional de Educación a Distancia, CONED. Y es muy interesante porque el año pasado, que fue cuando el CONED empezó a utilizar estos laboratorios, cerraron el año como con aproximadamente 14.000 usos, o sea, mucho más usos que los que tiene justamente la UNED, ¿verdad? Y esto, bueno, es sumamente bueno e importante porque vemos que es un recurso que se está explotando bastante. Y además porque si ya es complicado, ¿verdad? Poder tener un laboratorio físico en un colegio, digamos, de educación normal, ¿verdad? Un colegio normal. Ahora una educación a distancia, ¿verdad? Se complica más. Entonces, que puedan contar con este recurso para tener ese acercamiento es muy importante. Además, si luego van a estudiar alguna carrera que lleve asignaturas de corte STEM, ya por lo menos van a tener un acercamiento, van a saber que es una práctica de laboratorio, ¿verdad? Etcétera. También se ha utilizado en universidades, en otras universidades del mundo, como la Universidad de Buenos Aires. De hecho, la Universidad de Buenos Aires es eh, los que más utilizan nuestros laboratorios, especialmente los de química. O sea, han tenido hasta 1.300 usos y han estado estudiantes al mismo tiempo utilizando el laboratorio, por ejemplo, de ácido base, hasta 100 estudiantes al mismo tiempo. Y diversas universidades en Centroamérica también han estado utilizando. En general, hemos podido ver que 135 instituciones de 30 países han estado utilizando nuestros laboratorios remotos. Bien, también hemos participado en distintos proyectos. Uno de los proyectos fue con el CESUCA, que es el Consejo Superior Universitario Centroamericano. También tuvimos un proyecto con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay. Con este se realizaron 5 laboratorios remotos en las áreas de física, química y biología y también fue en conjunto con el Consejo de Formación en Educación de Uruguay y la Universidad de Buenos Aires. También
participamos en un proyecto con la Organización de los Estados Americanos y en este momento tenemos unos proyectos en proceso. Uno de ellos es un proyecto de ley que está en este momento en la Asamblea para poder llevar estos recursos a estudiantes de primaria y secundaria, pero bueno, ahorita el proyecto está enfocado en estudiantes de secundaria y la idea es hacer un plan piloto donde se implementen estos laboratorios en 300 centros educativos. ¿Por qué nuestro interés de enfocarlo o llevarlo a secundaria? Bueno, como les decía, en secundaria prácticamente, si no es un colegio científico, es nula la experimentación, ¿verdad? Y esto, bueno, primero es un gran déficit en en la enseñanza, como les decía, en Costa Rica y casi que yendo a hablar con otros colegas de otras universidades alrededor del mundo, vemos que tienen el mismo problema, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Muchas veces cuando llegan estudiantes a la universidad y tienen que llevar alguna materia con un laboratorio, bueno, hay un vacío enorme, ¿verdad? Súper confundidos, no saben qué hacer, no saben ni siquiera cómo elaborar un informe. Eh, es todo, ¿verdad? Un proceso complicado que incluso genera ansiedad en los estudiantes y poder tener este acercamiento previo, ¿verdad? No solamente nos va a permitir que desarrollen habilidades STEM desde edades más tempranas, sino también que se interesen en carreras de este corte. ¿Y por qué es importante eso? Porque muchas veces hemos escuchado en los últimos años que estas son las carreras del futuro, ¿verdad? Ciencias, tecnología, ingeniería, matemática. Entonces, sí, nos parece muy importante poder llevar este tipo de recursos a esta población. Y claro, inicialmente será secundaria, pero conforme vaya avanzando, la idea es que empiece desde primaria, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos el proyecto UETIC, que son laboratorios remotos asistidos por inteligencia artificial, nuevos entornos para enseñar y aprender. Y con este proyecto, ahí como que introduzco también un área de investigación que estamos desarrollando recientemente, que es el uso de laboratorios remotos integrados con inteligencia artificial. ¿Por qué nos interesamos en este campo? Porque prácticamente no había investigación en él. Cuando empezamos, solo había un artículo de la Universidad de Washington, ¿verdad? Que describía el uso de un asistente inteligente integrado en un laboratorio remoto de programación. Entonces, en base a esto, bueno, de hecho, mi proyecto de tesis de maestría se basa justamente en este tema. Y bueno, un artículo que se publicó este año, en febrero, es sobre la perspectiva de los docentes en el uso de inteligencia artificial en laboratorios remotos. Esto fue en conjunto con la Universidad de Buenos Aires. Entonces, bueno, ahí se realizó un focus group donde se quería conocer si ya los docentes habían tenido un acercamiento a la inteligencia artificial, si sabían cómo lo utilizaban los estudiantes. En una segunda etapa se les mostró la herramienta, ¿verdad?, creada en LabSLab y se les dio un espacio corto para que la utilizaran. Y luego, en una tercera etapa, se quería conocer las perspectivas para saber qué limitaciones veían, qué posibilidades veían de integrarlo en los laboratorios remotos. Entonces es un estudio bastante interesante. Están los QRs por si gustan acceder, ¿verdad? Y leer los artículos. Y luego, de este es un artículo que próximamente va a salir, de hecho ya está en proceso de publicación. En este artículo, más bien, lo que buscamos fue la perspectiva de los estudiantes utilizando el asistente inteligente. ¿Y por qué es tan importante o qué tiene de nuevo utilizar un asistente inteligente en un laboratorio remoto? Bueno, resulta que como estos les permite a los estudiantes conectarse cuando deseen, ¿verdad? Estudios anteriores han demostrado que muchas veces los estudiantes lo hacen en horas donde el docente no está presente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, eso es una pequeña limitación, ¿verdad? Una limitación de los laboratorios, porque si se presentan dudas en el momento, muchas veces ¿verdad? O me quedo con la duda o espero hasta que el docente esté disponible para contestar. Entonces, la idea de utilizar este asistente inteligente es utilizarlo como tutor para que pueda resolver dudas de manera inmediata, ¿verdad? Y ser una guía para el estudiante, orientar al estudiante en lo que está haciendo. Entonces, en este otro estudio, primero se configuró el asistente con uno de los docentes participantes del focus group, que es muy importante esto, esos docentes ya habían utilizado laboratorios remotos en sus clases, por eso que podamos una mirada, ¿verdad? Así, Sí, que entender.
Y se configuró el asistente de manera que se le pusieron ciertos límites. Por ejemplo, uno de las actividades de esta actividad experimental que tenían en la Universidad de Buenos Aires era calcular la concentración, por supuesto. Ah, bueno, se utilizó con el laboratorio remoto de valoración ácido base. Entonces, si nosotros le preguntábamos al chat haciendo pruebas, ok, chat, tengo estos datos, ¿podrías calcularme la concentración? Él lo hacía. Pero entonces no queríamos eso, ¿verdad? Porque si no, entonces ahí como que estábamos atropellando un poco el proceso de enseñanza. Entonces, una de las limitaciones fue, ok, sé una guía o ayúdale a hacer los cálculos, pero no de la respuesta, ¿verdad? Muy importante. Además, elegir el contexto en el que estábamos trabajando, la población este, digamos, a la población que tenía que llegar, ¿verdad? Además, ellos utilizaban la opción colorimétrica, ¿verdad? La versión colorimétrica, no la potenciométrica. Entonces, también se le pidió que se enfocara en esa versión. ¿Por qué? Porque si empieza a hablar de pH y todo, iba a crear confusión en los estudiantes, que es lo que no queremos, ¿verdad? Al contrario, queremos que sea como una ayuda para poder tener un entendimiento más profundo, ¿verdad? Sí, de lo que se está, este, o de la práctica que se está realizando. Además, se les brindó un video instruccional donde se les mostraba dónde estaba la herramienta, ¿verdad? Etcétera, cómo utilizarla. Y bueno, se realizó un cuestionario para poder ver las perspectivas en usabilidad, la percepción del propio aprendizaje, la calidad de la experiencia y también preguntas abiertas que nos permitieran mejorar la herramienta, ¿verdad? Y luego se realizó el análisis de datos. Después de todo esto, logramos ver que el asistente sí demostró un rendimiento positivo, especialmente en la usabilidad, y que además tiene un potencial, ¿verdad? Esta herramienta tiene un potencial como complemento educativo. Muy importante, no va a reemplazar al docente. Esa no es la idea jamás, ¿verdad? Porque el docente es prácticamente irreemplazable, pero es un complemento, ¿verdad? Que le permite guiar al estudiante durante ese procedimiento donde el docente tal vez no está presente. Y bueno, gracias a todo esto, ¿verdad? Hemos ganado distintos premios. En el año 2022 ganamos el Global Online Laboratory Consortium, que es un premio internacional, que es el premio más prestigioso de laboratorios remotos. Y bueno, en el 2022 tuvimos la oportunidad de ganarlos en la categoría Visualized Laboratory. Y bueno, el año anterior también tuvimos la oportunidad de ganar un premio en educación a distancia, que bueno, obviamente por la naturaleza de nuestra institución fue sumamente importante. Y ese premio se ganó gracias a el proyecto que se realizó con la agencia, em, vamos a ver, está la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay, que les comentaba anteriormente, ¿verdad? Gracias al desarrollo de los 5 laboratorios remotos como recursos educativos y entre ellos también iban secuencias didácticas, etcétera. Y este año tuvimos la dicha de recibir 2 premios, la verdad, bueno, un orgullo de haberlos recibido. Uno de ellos fue gracias al laboratorio de microscopio que les mostré, por eso les decía, era un laboratorio sumamente potente, ¿verdad? Desarrollado por nuestra compañera María Paula Obando. Igual, un GOLC, ¿verdad? El más prestigioso a nivel mundial y en la categoría de Simulated and Digitally Visualized Experiments, ¿verdad? Con esa categoría ganamos con este laboratorio. Y también tuvimos la sorpresa de ganar el mejor artículo de la conferencia, ¿verdad? ¿Por qué les digo sorpresa? Bueno, en esta conferencia, como para darles un contexto, fue en Chile y si acaso habían 40 latinoamericanos y el resto eran europeos, asiáticos, etcétera. Y pues bueno, ¿verdad? Tuvimos el gran honor de haber ganado también este otro premio. Y bueno, pues llevarnos 2 premios en las 2 categorías que había premiación, ¿verdad? Y el premio que ganamos para el Best Full Paper fue con el que les decía de los estudiantes, ¿verdad? De la percepción de los estudiantes al utilizar el asistente inteligente en el laboratorio de química de ácido base. Y esto también, bueno, ¿verdad? Permite ver que lo que se está haciendo son recursos bastante potentes y que es una oportunidad que debemos aprovechar, ¿verdad? Que si los tenemos acá en nuestro país, en esta institución, entonces son recursos que debemos aprovechar lo máximo posible. Y bueno, manera de conclusión,
Estos laboratorios, ¿verdad? Permitieron no solamente la continuidad del aprendizaje experimental en el momento crítico, que fue la pandemia, sino que su valor fue más allá de esa crisis, ¿verdad? Debido a estas ventajas que les comentaba que ofrecen. También la capacidad de acceder a experimentos complejos, ¿verdad? Desde cualquier lugar, en cualquier momento, redefine la educación en ciencias definitivamente. Y la versatilidad de estos laboratorios permite integrar experiencias en diferentes contextos educativos. Algo tal vez que no mencioné anteriormente es que, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires tiene grupos con una cantidad de estudiantes increíble, que, ¿verdad? Así, hasta 300 estudiantes en un curso y cómo llevamos a tantos estudiantes a realizar prácticas de laboratorio, y no solamente por los recursos materiales, sino también por los docentes, ¿verdad? Imagínense en cuántos grupos tendríamos que hacer, porque claramente tenemos un número limitado de estudiantes que pueden estar en un laboratorio, y la cantidad de docentes que necesitaríamos, la cantidad de reactivos que utilizaríamos, ¿verdad? La infraestructura. Entonces, en este tipo de contextos han sido integrados y han tenido muy buenos resultados. Además, la implementación de estos laboratorios, súper importante, no debe verse como un reemplazo total de la experiencia presencial, sino como un complemento que enriquezca y amplíe el horizonte educativo. En escenarios donde no tenemos infraestructura, no tenemos recursos, se presenta como una gran herramienta, ¿verdad? Para poder, o como un gran recurso, para poder llevar a cabo experimentación y no dejarlo de lado. Y tal vez dicen, sí, pero si tengo laboratorios físicos, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, porque, por ejemplo, en el caso del laboratorio ácido base o el de microscopio, tenemos toda una experiencia previa al laboratorio. Sabemos que muchas veces los estudiantes llegan al laboratorio con miedos, con estrés, con ansiedad, como les decía, por el tiempo, porque además de eso tienen que aprender a usar el equipo en ese momento, porque tal vez nunca antes lo habían visto. Entonces, estos laboratorios también sirven como un recurso, ¿verdad? O como un complemento para eso. Entonces, tal vez si yo hago antes la práctica de laboratorio de microscopio y luego voy a a la parte presencial, pues ya voy a ir más confiado de cómo utilizar el equipo, porque ya vi qué partes tiene, cómo se manipula, qué cuidados hay que tener. Y además, bueno, en este caso, toda la parte previa experimentación. De hecho, el año pasado hicimos una prueba con estudiantes de un colegio científico en los que primero usaban el laboratorio remoto y luego iban al presencial, y otro grupo fue primero el presencial y luego realizó el remoto. Y podemos notar que los que primero utilizaron el remoto hicieron la práctica presencial en mucho menos tiempo. Entonces también puede verse así como un complemento, ¿verdad? En el caso de química, que es nuestra área, bueno, si ya el estudiante vio cómo al color que debería llegar, digamos, o qué pasa en la disolución, lo rápido que pasa de incoloro a rosa, ¿verdad? Entonces ya va a tener como más los cuidados de poder hacer la práctica sin que se le pase la valoración rapidísimo, ¿verdad? Y tener que volver a hacerla. También ya se familiarizaron con una bureta, etcétera. E incluso también habrá alguna parte de evaluación de esos laboratorios que entonces también ya los introducen para poder realizar el informe posterior. Y también esta herramienta juega un papel crucial. Ah, bueno, esto se les iba a decir. La herramienta de inteligencia artificial, ¿verdad? Juega un papel crucial en la democratización del trabajo experimental a escala global. Bueno, muchas gracias. ¿Tienen alguna duda? Muchísimas gracias por este tema tan interesante, innovador y tan necesario también. Bueno, en este momento abrimos el espacio a preguntas que tengan los que nos acompañan. Entonces, si gustan, pueden levantar la mano y les damos la palabra, o también pueden poner sus comentarios o consultas en el chat y las vamos atendiendo. Por mientras, digo, a mí me gustaría consultarle por cuál ha sido la recepción que ha tenido estos laboratorios remotos en los estudiantes. O sea, cuáles han sido las percepciones desde, sí, el cuerpo estudiantil al usar estas herramientas. Ujú, claro. De hecho, bueno, es que ahí tenemos varios trabajos publicados sobre eso, ¿verdad? En el uso de los estudiantes, y ha sido una percepción bastante buena por parte de los estudiantes, ya que, como les decía, tienen su tiempo para utilizarlos, se les da tienen muchos grados de libertad para utilizarlos. Entonces, en los estudios que se han realizado, hemos notado que ellos mismos los ven como un recurso muy, este, que aprovechan bastante para poder comprender los distintos fenómenos que están estudiando. Entonces,
bastante bien, por dicho. Ok, qué bueno. Y en cuanto a retos, ustedes como implementando esos laboratorios, ¿qué retos han enfrentado en la implementación? No sé si tal vez también como el cambio de paradigma del mismo estudiante que tal vez se imagina más el laboratorio físico o desde los docentes, ¿cómo les ha ido con eso? Claro, bueno, vieras que retos hemos enfrentado muchos, incluso a la hora de desarrollar el laboratorio y pensar cómo se va a desarrollar para poder llegar a población meta, ¿verdad? Y bueno, en cuanto a los docentes, sí, a veces es un poco, ¿verdad? Complicado también como llevarles y cambiarles ese chip de verdad, de no, solo sirve si lo estoy haciendo en el momento, si utilizo las manos. Pero en el momento en que damos las capacitaciones, mostramos las potencialidades que tiene, las ventajas, como que se interesan bastante, ¿verdad? Y al final, los estudiantes me parece que no han tenido como mucho problema con utilizarlo, ¿verdad? Y esto porque al final el docente es el que le dice, bueno, van a utilizar esto, haga esto, y ahí se van, acoplando, ¿verdad? A lo que les diga el docente también. Y bueno, básicamente son esos retos, también el hecho de que quieran implementarlos, porque también pasa que, digamos, tal vez ya están acostumbrados a hacer algo y tal vez el tener que hacer una secuencia didáctica ahora distinta a la que ya tienen para poder utilizar estos laboratorios implica más trabajo para ellos, ¿verdad? Entonces ahí todo eso, digamos, ha sido como parte de los retos que hemos tenido, pero se han ido abordando poco a poco. Gracias, Pío. Bueno, por acá nos están llegando algunas preguntas. Paola Brianos nos pregunta que para poder implementar esos laboratorios, ¿qué es necesario? Ok, bueno, estos laboratorios, como les dije, están disponibles en Lapsland y si ustedes quisieran utilizarlos, ¿verdad? Pueden contactar, voy a ponerles un momento esto acá, vamos a ver, ¿dónde está? Me perdió ok. Acá, pueden contactar a este correo, ¿verdad? Que es el de Carlos Arguedas, que es el coordinador de laboratorios remotos de la UNED. Y bueno, ahí se pondrán en contacto con Pablo Orduña, que también es el CEO del Lapsland, ¿verdad? Para poder utilizar estos recursos. Ah, bueno, y muy importante, estos laboratorios también cuentan con guías que solamente se le muestran a los docentes, ¿verdad? Guías que les permiten al docente como tener una idea, ¿verdad? De qué podrían hacer, ¿verdad? No es que utilicen exactamente la misma guía, pero les dan como ideas. Ok, muchas gracias. Fíjate, continuando con esta línea, también nos preguntan que cómo funcionan las prácticas una vez que se compran. Entonces, no sé si nos puedes explicar eso también, Claro. si tienen usos o tiempos limitados, o cómo es ese acceso, si se compra en verdad la práctica o es diferente. Bueno, de hecho no tienen límites de uso ni tiempo, ¿verdad? Se puede utilizar las veces que sea necesario. Bueno, también hay distintos tipos de compras si se quiere utilizar, digamos, dependiendo de la cantidad de laboratorios que se quieran utilizar. Hay un catálogo donde hay un montón de laboratorios de muchas áreas. Entonces va a depender de la cantidad de laboratorios que se quieran utilizar, la cantidad de estudiantes también, ¿verdad? O si quieren que sea, no sé, o también si, porque Lapsland tiene como dos modelos. Uno en que las universidades utilizan los laboratorios y otro en que la universidad colabora, ¿verdad? Como en el caso de nosotros de la UNED, que desarrollamos laboratorios y entonces, podría, dependiendo de eso ahí, pero respecto al límite, no hay límite. Una vez que se compra para utilizar, no sé, los de química, entonces los estudiantes pueden utilizarlos cuando deseen, los docentes también, por supuesto, cuando deseen y la cantidad de veces que deseen. Ujú. Gracias, Pío. Lourdes Arjona nos pregunta, ¿hasta qué nivel de estudios universitarios sugieren utilizarlo? Y si han evaluado a los egresados que han utilizado estos laboratorios en las habilidades dentro de la industria. Bueno, de hecho, la idea hasta el momento lo que más se ha utilizado es en el nivel superior, ¿verdad? Y de hecho lo máximo que tal vez que se han utilizado es una maestría de física médica que fue para el laboratorio que se realizó el de espectroscopía, que les mencionaba de la Universidad Nacional. ¿En qué nivel sugiero utilizarlo? En todos, la verdad. Y por eso, de hecho, ahora estamos desarrollando recursos que se puedan utilizar desde primaria, porque es sumamente importante que desde edades tempranas se desarrollen este tipo de habilidades. Y si hemos evaluado a los egresados,
Bueno, realmente creo que es un estudio que nos queda por hacer, ¿verdad? Que estamos, de hecho, en proceso de realizar para conocer sus habilidades dentro de la industria. Incluso, bueno, ya sí, tal vez como previendo un poco, el poder utilizar estos recursos y desarrollar ese tipo de habilidades también nos lleva a que esas habilidades ayuden a su futura práctica profesional, ¿verdad? Ya que se desarrollan habilidades de observación, de análisis de datos, ¿verdad? Que es básicamente lo que, bueno, que carreras de este corte se va a hacer luego. Ujú. Gracias, Fío. Bueno, no sé si por ahí hay alguna otra pregunta. Este sería el momento de hacerlo. Y no, ya vamos concluyendo la sesión. Entonces, nada más quería comentar, Fío, también que como nos abrís el panorama a decirnos que eso también pueden ser herramientas que se pueden utilizar desde la primaria y la secundaria. Creo que esto pone el énfasis en la importancia también de que los sistemas educativos se actualicen en el uso de estas herramientas de inteligencia artificial e Internet y el acceso que tenga la población, ¿verdad? Que están en estos sistemas educativos a de recursos tan vitales en estas épocas como el Internet. Entonces creo que Mm, enfatiza aún más la necesidad de tener una ruta más clara en la educación y en el desarrollo de políticas educativas en Costa Rica puntualmente, ¿verdad? creo que sí es. De hecho, cuando empezamos a ver el proyecto de ley y todo, y decíamos, bueno, es que hay que tener internet. De hecho, esta interfase también tiene la gran ventaja de que no consume demasiado internet para poder utilizarlo. Y como bien sabemos, en las escuelas y colegios hay laboratorios de cómputo que no se utilizan mucho, ¿verdad? Tenemos equipo ahí, millones de colones en equipo que se utilizan muy poco y pues pueden utilizarse para utilizar este tipo de recursos que, ¿verdad? Podría ser muy provechoso. Totalmente. Bueno, creo que eso sería de las preguntas del público. Fío, nuevamente agradecerle, muchas gracias por la exposición, por ese tema tan importante para la educación, por el trabajo que están haciendo también. Y en verdad ha sido un gusto tenerla en este espacio. Para las Muchas personas que nos acompañan, también muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que, bueno, estos son espacios que hacemos todos los meses, entonces la siguiente charla va a ser el 28 de mayo. Vamos a estar hablando un poco de cómo se puede aplicar el design thinking en química, entonces los invito a estar pendientes a nuestras redes sociales para que se puedan inscribir. Entonces, eso sería. Muchas gracias, que tengan un excelente día. gracias a ustedes. Buen día.